Ejercicios de cálculo para parámetros de sistemas de segundo orden, obviamente subamortiguados. Y ahora vamos a hacer un ejercicio partiendo de uno de los casos. El caso donde nos dan como inicio una función de transferencia. De la siguiente función de transferencia, calcular los parámetros con una entrada escalón con magnitud 20. ¿Ok? Nuestra función de transferencia otorgada es esta. Y tenemos que calcular su KS, su ganancia estática, su omega n, su G, su MP, máximo sobreimpulso, su amplitud en el tiempo pico, su omega D, su sigma, en el video anterior lo llamé ρ, no es ρ, es sigma, su TR o tiempo de subida, su TP o tiempo pico, su TS, tiempo de establecimiento al 5%, al igual que su amplitud al 5%, y su amplitud y tiempo al 2%. Para ello reescribimos de nuevo nuestra función de transferencia y la comparamos con la forma general de las funciones de transferencia para sistemas de segundo orden. En esta comparación podemos observar lo siguiente, que lo primero que vamos a obtener siempre va a ser omega n, donde tenemos omega n al cuadrado, que es igual, si vemos la comparación de esta omega n al cuadrado con esto que está aquí, que ambos son los términos independientes, que es igual a 625. Si despejamos el cuadrado de omega n nos queda raíz de 625 y si resolvemos nos queda que omega n es igual a 25. Sabiendo esto, podemos ir a obtener Ks. ¿Por qué? Porque Ks por omega n al cuadrado es igual a 312.5, así que realizamos esa igualación. Como ya sabemos el valor de omega n, simplemente despejamos Ks, quedándonos 312.5 sobre omega n al cuadrado. Omega n al cuadrado, como observamos aquí, ya es 625, así que sustituimos. Y resolvemos esa división, dándonos como resultado que Ks es igual a 0.5. Una vez obtenido Ks, podemos obtener el coeficiente de amortiguación, donde esta expresión o este término que está multiplicando S, que es 2 por el coeficiente de amortiguación por la frecuencia natural, si lo comparamos aquí es 5, es igual a 5 como lo vemos acá. Si seguimos y despejamos el coeficiente de amortiguación, nos queda 5 sobre 2 que multiplica a 25. Y resolviendo nos queda que el coeficiente de amortiguación es de 0.1. Ahora obtenemos el máximo sobreimpulso, MP. Aquí ya es por formulazo. Tenemos esta expresión y nos pide en la expresión el coeficiente de amortiguamiento, donde ya lo obtuvimos que es 0.1. Sustituyendo nos queda esto y resolviendo, metiéndolo en una calculadora, nos queda que MP es igual a 0.7292. Pero eso es sin porcentaje. Si lo queremos pasar a porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100 y le ponemos su símbolo de porcentaje, donde es el 72.92% del máximo sobreimpulso. Obteniendo la amplitud del tiempo pico, igual es por formulazo, que es esta expresión. Sustituimos porque ya tenemos todos los datos, donde Ks, lo acabamos de calcular, es 0.5, A es 20, porque nos los pide aquí con una magnitud de entrada de escalón 20. Recordemos que A es la magnitud de nuestra entrada. MP, que es el que acabamos de calcular, que es 0.7292, y de nuevo Ks y A, que los acabamos de mencionar. Sustituimos, resolvemos, y nos queda que C de TP, o la amplitud en el tiempo pico, es igual a 17.29. Siguiendo, vamos a obtener ahora la frecuencia amortiguada, o omega d. Es esta expresión. Ya tenemos omega n y también tenemos el coeficiente de amortiguamiento. Sustituimos y nos queda lo siguiente resolviendo, 24.8746. Ahora vamos a pasar con la obtención de sigma, donde sigma es omega n por el coeficiente de amortiguamiento. Sustituimos, resolvemos y nos queda que sigma es igual a 2.5. Obteniendo beta, que beta es igual a la tangente a la menos 1 de omega d sobre sigma, recordando que si lo meten en su calculadora debe estar en radianes para que el resultado sea correcto. Entonces sustituimos tanto omega d como sigma y nos da como resultado 1.4707 radianes, debido a que, como les acabo de mencionar, deben de tener su calculadora en radianes para que les dé este resultado. Guardando los valores que hemos estado obteniendo aquí, vamos a seguir calculando los demás parámetros faltantes. Obteniendo el TR o el tiempo de subida, donde TR es igual a pi menos beta sobre omega d, donde ya tenemos beta y ya tenemos omega d.
Sustituyendo nos queda esto y resolviendo nos queda que el tiempo de subida es igual a 0.0671 segundos. Obteniendo el tiempo pico, tenemos que es esta fórmula, pi sobre omega d. Ya tenemos omega d, simplemente sustituimos y resolvemos. 0.12.62 segundos. Obteniendo el tiempo de establecimiento al 5%, tenemos esta fórmula que es 3 sobre el coeficiente de amortiguamiento por omega n. Y nos queda 3 sobre 0.1 por 25, ya sustituyendo los datos. Resolviendo nos queda que el tiempo de establecimiento es 1.2 segundos. Y si ya calculamos el tiempo, nos falta calcular su amplitud. Así que vamos a calcular la amplitud a esos segundos, donde la amplitud es ks por a más menos 0.05 ks por a. Recordemos que el más menos es porque, debido a que está oscilando, puede estar el resultado tanto arriba como abajo de ks por a. Sustituyendo y resolviendo nos van a quedar dos resultados. Uno donde puede ser 10.5 y otro donde puede ser 9.5, dependiendo de dónde esté la curva. De igual manera, obteniendo el tiempo de establecimiento al 2%, tenemos esta expresión que es, ya no es 3, sino es 4 sobre el coeficiente de amortiguación por omega n. Sustituyendo 4 sobre 0.1 por 25 y resolviendo es que el tiempo de establecimiento al 2% es a los 1.6 segundos. Obteniendo su amplitud en ese tiempo, de igual manera ponemos la fórmula, solo que ahora es más menos 0.02%, pero los otros datos son los mismos. Sustituimos y de igual manera nos van a quedar dos resultados. Uno donde es 10.2 y otro donde también puede ser 9.8. Ahora, ya con esto terminamos de ver todos los datos que nos pide el problema. Como vemos, es mucha talacha, es estar escribiendo, sustituyendo aquí y allá y sacando datos, porque son muchas cosas que hay que calcular, pero yo lo veo fácil porque es pura sustitución de fórmula de cosas que ya se han estudiado y esto lo hace menos complicado. Sin embargo, hay que saber de lo que se está hablando. ¿Qué es el tiempo de establecimiento? ¿Qué es el máximo sobre impulso? ¿Qué es la frecuencia amortiguada? Etcétera, etcétera. Así que ahora pasemos a MATLAB para observar todos estos parámetros que acabamos de calcular de manera gráfica y comprobar si estamos en lo correcto en todos nuestros cálculos. Ponemos este codiguito que ya habíamos hecho en clases anteriores, colocamos omega n, el valor de J, el valor de ks y el valor de la entrada a. A su vez colocamos el numerador ks por a por omega n al cuadrado y colocamos el polinomio en el denominador. S por 2 que multiplica a J por omega n por s más omega n al cuadrado. Lo metemos en una función de transferencia y lo graficamos, cosa que la gráfica la tenemos aquí. Esta es la gráfica obtenida. La expandimos y observamos su oscilación. Empezando primero por el tiempo de subida, que es el tiempo cuando pasa por ks por a. Ks por a es toda esta línea punteada que vemos aquí. Ks por a es 10, debido a que k es 0.5 y a es 20. 0.5 por 20 nos va a dar 10, el valor que vemos aquí. Y nos tiene que dar un tiempo de establecimiento TR como el que calculamos, que es similar, 0.0673. Vemos que está bien porque es similar, así que estamos en un cálculo correcto. También podemos observar la amplitud y el tiempo pico, donde es la curvatura máxima. Y observamos que el tiempo es 0.126 segundos y la amplitud es de 17.3, cosa que lo comprobamos debido a que son datos similares a los que calculamos. Otra cosa que podemos observar son los tiempos de establecimiento al 5% y al 2%, donde se sugiere que el tiempo de establecimiento al 5% es a los 1.2 segundos. Así que nos movemos hasta que nos dé un valor de 1.2 segundos y nos dé una amplitud de 10.1, que es similar a la amplitud que habíamos calculado de 10.5. Ahora vamos con el tiempo de establecimiento al 2%, donde recordemos que su tiempo es a los 1.6 segundos. Lo movemos hasta que sea 1.6, ahí está, 1.6, y observamos que la amplitud es de 10.1, similar a la amplitud que ya habíamos calculado, que es de 10.2. Y con estos datos podemos concluir que los cálculos que realizamos son casi iguales, por casi nada fallan, a los datos de nuestra gráfica. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Sí, sé que es
mucho cálculo, mucho meter datos a una calculadora para ver el resultado. Sin embargo, es entretenido y yo creo que es fácil. Así que nos vemos hasta el siguiente video, donde realizaremos el otro caso. Ya no vamos a partir de una función de transferencia, sino vamos a partir de una gráfica. Se va a poner interesante. Así que denle un likecito, suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.